En la primavera de 1221, un príncipe desesperado llamado Jalal ad-Din se encontraba en los pasos de montaña de Afganistán y tomó una decisión que debería haber resultado en su aniquilación. Tras él yacían las ruinas humeantes del imperio Corasmio, la civilización más rica de Asia Central, ahora reducida a fosas comunes y pirámides de cráneos por los ejércitos de Gengis Khan. Todas las ciudades importantes, desde Samarcanda hasta Bujará, habían sido sistemáticamente arrasadas. Su población, masacrada hasta el último niño Jalal ad-Din padre, el Shah había huido como un cobarde y muerto en una isla desolada, dejando a su hijo solo para enfrentarse a la tormenta mongola. Ahora, con apenas 30.000 soldados reunidos entre los supervivientes, Jalal ad-Din se enfrentaba a un ejército mongol que jamás había perdido una batalla importante. Pero en lugar de huir como todos los demás comandantes, en lugar de mantener la movilidad de su caballería para igualar la velocidad mongola, Jalal ad-Din ordenó algo descabellado. Ordenó a sus jinetes desmontar, abandonar sus caballos y formar una formación de arqueros a pie junto a su infantería. Todos los principios militares proclamaban que esto era un suicidio. Para comprender la absoluta audacia de esta decisión, hay que entender lo que los mongoles ya habían hecho a cualquiera que se atreviera a resistirse. El imperio Corasmio, en 1219, había sido una superpotencia. Sus ciudades eran maravillas arquitectónicas con poblaciones que alcanzaban cientos de miles de habitantes. Sus ejércitos, equipados con las mejores armas y armaduras que la artesanía persa podía producir, contaban con cientos de miles de efectivos. Cuando Gengis Khan envió una caravana comercial para establecer relaciones pacíficas, el gobernador Corasmio de Otrar no solo rechazó la oferta, sino que ejecutó a los embajadores y comerciantes mongoles, matando aproximadamente 150 hombres. El Shah Muhammad II agravó este catastrófico error al respaldar las acciones de su gobernador. La respuesta de Gengis Khan fue un exterminio metódico. La fuerza de invasión mongola, compuesta por aproximadamente 200.000 guerreros, se movió con una coordinación sobrenatural, asediando varias ciudades simultáneamente a pesar de estar separadas por cientos de kilómetros de desierto. Samarcanda, con sus 400.000 habitantes, cayó en 5 días. Los mongoles ejecutaron a todos sus habitantes, excepto a los 30.000 artesanos que esclavizaron. Bujará, el centro del saber islámico, fue reducida a cenizas después de que toda su población fuera obligada a marchar por las escaleras para morir. La brutalidad no fue violencia aleatoria. Fue terror calculado. En Nizapur, tras la muerte de un príncipe mongol durante el asedio, Gengis Khan ordenó la destrucción total de la ciudad. Tras su caída, los mongoles dedicaron 6 días enteros a matar. No solo mataron soldados. Ejecutaron metódicamente a todos los hombres, mujeres, niños y animales de la ciudad. Fuentes contemporáneas afirman que murieron 1.700.000 personas, aunque los historiadores modernos estiman la cifra real en unas 200.000, lo que sigue siendo una masacre casi incomprensible. Los mongoles construyeron pirámides con las cabezas cercenadas, organizándolas por género. Cráneos de hombres en una pirámide, de mujeres en otra, de niños en una tercera. En Merv, que posiblemente fuera la ciudad más grande del mundo, con entre 700.000 y 1 millón de habitantes, los mongoles prometieron clemencia si la ciudad se rendía. Cuando se abrieron las puertas, pasaron 13 días asesinando a todos los habitantes, excepto a 400 artesanos. Una mujer que había escapado escondiéndose entre los cadáveres caminó más tarde por las ruinas contando los cuerpos. Llegó a 1.300.000 antes de darse por vencida. El imperio Corasmio, cuya construcción había llevado siglos, desapareció en menos de 2 años. Jalal ad-Din había presenciado cómo este apocalipsis consumía todo lo que conocía. Tenía unos 30 años, un príncipe entrenado en la guerra desde la infancia. Pero nada podía preparar a nadie para lo que representaban los mongoles. Su padre, el Shah, se derrumbó psicológicamente cuando los mongoles invadieron. En lugar de organizar la resistencia, Muhammad II huyó de ciudad en ciudad, presa del terror, abandonando a su pueblo a la masacre. Finalmente llegó a una pequeña isla en el mar Caspio, donde murió de neumonía y desesperación, tras haber corrido literalmente hasta la muerte. Jalal ad-Din se negó a seguir el cobarde ejemplo de su padre. Mientras el imperio se desintegraba, reunió todas las fuerzas que pudo. En su mayoría, supervivientes de ciudades destruidas, refugiados que lo habían perdido todo, soldados cuyas familias habían sido asesinadas ante sus ojos. No eran tropas profesionales. Eran hombres traumatizados, impulsados por la venganza y la certeza de que no les quedaba absolutamente nada que perder.
Jalal ad-Din los condujo hacia Afganistán, con la esperanza de que las montañas frenaran el avance mongol y le proporcionaran ventajas de terreno que compensaran la superioridad numérica y la aterradora movilidad del enemigo. La fuerza mongola que lo perseguía estaba comandada por Sigi Koutuk, uno de los hijos adoptivos de Genghis Khan y un comandante veterano que había participado en innumerables victorias. Su ejército contaba con aproximadamente 30.000 guerreros, arqueros a caballo perfectamente entrenados que habían luchado juntos durante décadas. Los guerreros mongoles se entrenaban desde la infancia, aprendiendo a montar antes de aprender a caminar, dominando el arco compuesto que podía disparar flechas a través de la armadura a 200 yardas. Cada guerrero mantenía una hilera de caballos, generalmente 4 o 5 monturas, lo que les permitía cubrir 100 metros en un solo día rotando entre caballos de refresco. Sus tácticas eran devastadoramente efectivas. Avanzaban en formaciones dispersas, bombardeando a los enemigos con flechas mientras se mantenían fuera del alcance de las armas, sin entrar en combate directo hasta que la formación enemiga se rompía. Luego simulaban retiradas, atrayendo a sus perseguidores a emboscadas donde aguardaba el verdadero ejército mongol. Los ejércitos que intentaban mantener posiciones defensivas eran rodeados y morían de hambre. Los ejércitos que intentaban igualar la movilidad mongola eran agotados y destruidos. Parecía imposible derrotarlos. Todos los comandantes europeos, chinos e islámicos que los habían enfrentado habían fracasado. Pero Jalal ad-Din había observado algo crucial en el patrón de victorias mongoles. Siempre ganaban gracias a la movilidad y la arquería. Nunca entraban en combate cuerpo a cuerpo prolongado si podían evitarlo. Su poder residía en el movimiento, en su capacidad de disparar y maniobrar simultáneamente, en el control de la distancia de combate. Jalal ad-Din desarrolló una estrategia que parecía completamente descabellada, pero que podría ser la única contraofensiva posible. Cuando sus exploradores informaron del acercamiento del ejército mongol por el valle de Parvan a finales de 1221, Jalal ad-Din situó sus fuerzas con las montañas a sus espaldas, eliminando cualquier posibilidad de retirada. Entonces hizo algo sin precedentes, ordenó a su caballería desmontar. Unos 20.000 jinetes, entrenados toda su vida para luchar a caballo, descendieron y formaron como arqueros a pie e infantería. Formaron en densas formaciones, con los escudos en ristre y los arqueros detrás de ellos, en filas. Solo 10.000 jinetes permanecieron montados, posicionados en los flancos. Los hombres desmontados se transformaron esencialmente en una fortaleza humana, inmóviles pero concentrados, capaces de mantener un fuego de arco sostenido y preciso sin preocuparse por controlar a los caballos. Cuando Sigi Koutuk llegó y vio esta formación, debió de estar confundido. Todos los enemigos a los que se habían enfrentado los mongoles habían intentado igualar su movilidad o esconderse tras las murallas de la ciudad. Nadie había renunciado jamás a la movilidad deliberadamente. La batalla comenzó con el enfoque tradicional mongol. La caballería ligera avanzaba en oleadas, disparando flechas en descargas masivas diseñadas para romper las formaciones enemigas mediante pura presión psicológica. Los arcos compuestos que utilizaban podían disparar de 15 a 20 flechas por minuto, lo que significa que 30.000 arqueros mongoles podían lanzar 500.000 de flechas en los primeros minutos de la batalla. El sonido por sí solo fue descrito por los supervivientes como un trueno, un rugido continuo mientras las flechas oscurecían el cielo. Contra la caballería, esta táctica era devastadora porque los caballos entraban en pánico bajo el fuego de las flechas, rompiendo las formaciones. Contra la infantería en las ciudades, los mongoles simplemente agotaban a los defensores, disparando durante horas hasta que la resistencia colapsaba. Pero la caballería desmontada de Jalal ad-Din era diferente. Eran guerreros profesionales, hombres que ya habían sobrevivido al apocalipsis de la conquista corasmiana, que habían visto ciudades enteras asesinadas y que ya no tenían nada que temer. Aseguraron sus escudos, absorbieron la lluvia de flechas y mantuvieron la formación. Y lo que es más importante, al ir a pie y no necesitar controlar a sus caballos, podían contraatacar con fuego preciso y sostenido. Un arquero montado debe disparar en movimiento, compensando el movimiento del caballo, lo que dificulta la precisión a larga distancia. Un arquero a pie se mantiene estable, apunta con cuidado y dispara metódicamente. Los hombres de Jalal ad-Din comenzaron a devolver el fuego con ráfagas disciplinadas. Por primera vez en la experiencia mongola, sus tácticas de flechas no funcionaban. La formación corasmia no se rompía. Los hombres morían. Sí, las flechas se colaban en los escudos, pero los supervivientes cerraban filas y seguían disparando. El comandante mongol intentó la táctica habitual de simular retirada,
replegando las unidades de caballería para atraer al enemigo a la persecución. Pero Jalal ad-Din había ordenado específicamente a sus hombres que no se movieran bajo ninguna circunstancia. Las tropas desmontadas permanecieron en formación, disparando a cualquier mongol que se acercara. Esto estaba completamente fuera de la doctrina táctica mongola. Normalmente, los enemigos o bien se dispersaban y huían, lo que facilitaba su masacre, o bien perseguían la simulada retirada tendiendo emboscadas. El ejército de Jalal ad-Din no hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente se quedaron allí, un muro erizado de escudos y flechas que no se rompía ni podía ser cebado. Pasaron horas en este tenso intercambio. Los mongoles dispararon hasta agotar sus flechas, algo que rara vez ocurría porque las batallas solían terminar mucho antes de que se agotara la munición. Sigi Koutuk intentó realizar cargas de caballería, enviando guerreros a todo galope hacia las líneas Khwarasmian, pero la densa formación de escudos y el fuego preciso de los arqueros estacionarios abatieron a los caballos y jinetes antes de que pudieran hacer contacto. Mientras el sol de la tarde brillaba con fuerza y ambos ejércitos comenzaban a agotarse, Jalal ad-Din vio su momento. Los mongoles se habían comprometido por completo a romper su centro, concentrando sus fuerzas en repetidas cargas contra la formación inmóvil. Esto dejó sus flancos expuestos, debilitados por la intensidad del asalto. Jalal ad-Din envió una señal a sus 10.000 jinetes montados, que habían estado esperando en las alas durante toda la batalla. Estos hombres estaban frescos, sus caballos descansados, y habían visto a sus camaradas desmontados resistir contra adversidades imposibles durante horas. Cuando cargaron, impactaron los flancos mongoles con una fuerza devastadora. Los mongoles, exhaustos tras horas de combate, con sus flechas agotadas, se encontraron repentinamente atrapados entre el yunque de la infantería desmontada al frente y el martillo de la caballería impactando contra sus costados. Por primera vez en décadas de conquista, los mongoles se desintegraron. Sus formaciones se hicieron añicos. Guerreros que nunca habían experimentado la derrota entraron en pánico repentinamente, intentando retirarse para reagruparse. Pero la caballería de Jalal ad-Din no les dio espacio. La persecución se convirtió en una masacre. Miles de guerreros mongoles, soldados de élite que habían conquistado imperios, murieron corriendo por los pasos de montaña, abatidos por la retaguardia o pisoteados por sus propios camaradas en retirada. Las cifras de bajas narran la historia de una catástrofe mongola total. Fuentes contemporáneas afirman que todo el ejército mongol fue destruido, aunque probablemente sea una exageración. Las estimaciones modernas sugieren que entre 10.000 y 15.000 guerreros mongoles murieron, fueron capturados o dispersados. El propio Sigi Koutuk apenas escapó con una fracción de sus fuerzas. En comparación, los mongoles habían perdido menos hombres conquistando todo el imperio corasmio que en esta única batalla. Las bajas de Jalal ad-Din también fueron graves, probablemente entre 5.000 y 8.000 muertos, pero eran pérdidas que podía soportar porque había ganado. La táctica del arquero desmontado había funcionado. Al sacrificar la movilidad, al crear una fortaleza inmóvil de fuego de arco disciplinado, Jalal ad-Din había anulado la ventaja mongol. Los arqueros a pie podían disparar con mayor precisión y mantener el fuego durante más tiempo que los arqueros montados. La densa formación de infantería no podía romperse solo con fuego de flechas. Y cuando los mongoles se agotaron intentando romper esta defensa, se volvieron vulnerables al contraataque de la caballería. Fue brillante, sin precedentes. Y debería haberlo cambiado todo. La noticia de la victoria se extendió como la pólvora por el mundo islámico. Por primera vez desde el inicio de las invasiones mongolas, alguien los había derrotado en batalla abierta. Jalal ad-Din fue aclamado como un héroe, un comandante genio que había descubierto el secreto para detener lo imparable. Las ciudades que se preparaban para rendirse de repente encontraron el coraje para resistir. Los soldados que habían estado desertando se unieron al estandarte de Jalal ad-Din. En cuestión de semanas, su ejército ascendió a aproximadamente 70.000 hombres. La mayor fuerza reunida contra los mongoles desde el comienzo de la guerra. Si Jalal ad-Din lograba consolidar este ejército, si lograba entrenar a más tropas en sus tácticas de arqueros desmontados, podría reconstruir el imperio corasmio y hacer retroceder a los mongoles a través de las estepas. Pero cometió un error de cálculo catastrófico. Había derrotado a un ejército mongol. No había derrotado a Gengis Khan. Y Gengis Khan no perdonaba las derrotas. Cuando el Gran Khan supo que Sigi Koutuk había sido derrotado, la respuesta de Gengis Khan fue inmediata y rotunda. Él mismo daría caza a Jalal ad-Din y lo borraría de la existencia.
Gengis Khan llegó con el grueso del ejército mongol, unos 50,000 de sus guerreros de élite, y comenzó a destruir sistemáticamente el apoyo de Jalal ad-Din. Todas las ciudades que se habían unido al príncipe fueron sitiadas y aniquiladas. Todas las tribus que le enviaron soldados fueron perseguidas y masacradas. Los mongoles se desplazaban a una velocidad aterradora, cubriendo distancias que parecían imposibles, apareciendo en las ciudades antes de que los defensores pudieran prepararse. Jalal ad-Din se vio en constante retirada, incapaz de forzar otra batalla importante porque Gengis Khan se negaba a participar en condiciones desventajosas. El Gran Khan había estudiado la batalla de Parvan, comprendido lo sucedido y ajustado sus tácticas. Envió exploradores para rastrear los movimientos de Jalal ad-Din, acosó sus líneas de suministro y esperó el momento perfecto para atacar. Ese momento llegó en el río Indo a finales de 1221. El ejército de Jalal ad-Din, reducido a unos 30,000 hombres por el desgaste y la deserción, se encontró atrapado con el río a sus espaldas y con toda la fuerza de Gengis Khan acercándose. Esta vez no había montañas para consolidar una posición defensiva, ni ventajas de terreno que explotar. Jalal ad-Din intentó formar de nuevo su formación de arqueros desmontados, pero Gengis Khan había aprendido del error de Sigi Koutuk. Los mongoles no atacaron el centro en absoluto. En cambio, barrieron los flancos con una fuerza abrumadora, rodeando a todo el ejército corasmio. La caballería de Jalal ad-Din intentó contraatacar, pero se vio ampliamente superada en número. Los arqueros desmontados, inmóviles por diseño, no pudieron reposicionarse con la suficiente rapidez para enfrentar las amenazas desde múltiples direcciones. En cuestión de horas, la formación corasmia se desplomó en el caos. Los guerreros intentaron huir cruzando el Indo, pero la corriente era rápida y muchos se ahogaron, agobiados por las armaduras. Los mongoles masacraron metódicamente a quienes permanecieron en la orilla. Fuentes contemporáneas afirman que 25,000 soldados corasmios murieron en la batalla y sus secuelas, destruyendo así el ejército que había ganado en Parvan. Pero Gengis Khan no se conformaba con la victoria militar. Quería al mismísimo Jalal ad-Din. La caballería mongol persiguió al príncipe fugitivo hasta la orilla del río, donde Jalal ad-Din opuso resistencia. Rodeado de docenas de guerreros mongoles y con el impetuoso Indo a sus espaldas, Jalal ad-Din hizo algo que se ganó incluso el respeto, a regañadientes, de Gengis Khan. Espoleó a su caballo y saltó de un acantilado al río, aún con la armadura completa y las armas en la mano. El salto fue un suicidio. En ese punto, el Indo atravesaba una garganta con acantilados de entre 9 y 12 metros de altura. Los hombres que saltaban al río con armadura solían ahogarse en cuestión de segundos. Pero Jalal ad-Din, de alguna manera, nadó, cruzó, llegó a la orilla opuesta y se arrastró hasta la orilla. Los arqueros mongoles le disparaban continuamente, las flechas salpicaban el agua a su alrededor, pero ninguna daba en el blanco. Cuando Jalal ad-Din finalmente llegó a la otra orilla y miró hacia atrás, el propio Gengis Khan estaba de pie en el borde del acantilado observando. Según los cronistas, el Gran Khan se volvió hacia sus hijos y les dijo, un hijo debería ser así. Reconociendo la increíble valentía de su enemigo, incluso mientras juró matarlo. Gengis Khan ordenó que la persecución continuara, enviando exploradores al otro lado del río. Pero Jalal ad-Din había desaparecido en la selva india. Pasaría los siguientes 10 años como fugitivo, vagando de corte en corte, intentando reclutar nuevos ejércitos, pero nunca volvería a lograr nada parecido a la victoria de Parvan. Los mongoles finalmente lo localizaron en 1231 y lo mataron en una pequeña escaramuza en Kurdistán. Sus tácticas de arquero desmontado se perdieron con él en la historia. La tragedia de Parvan es que demostró que derrotar a los mongoles era posible. Jalal ad-Din había descubierto una solución táctica que funcionó. Arqueros desmontados en formaciones disciplinadas podían contrarrestar la movilidad mongola. La infantería densa podía absorber las lluvias de flechas y mantener la posición. La caballería en reserva podía aprovechar el agotamiento mongol. Las tácticas eran acertadas. Habían sido probadas en batalla contra las fuerzas de élite mongolas y podrían haberse replicado. Pero Jalal ad-Din nunca tuvo la oportunidad de sistematizar su enfoque. Nunca construyó una estructura militar institucional que pudiera enseñar estas tácticas a otros ejércitos. Nunca escribió un manual ni entrenó a comandantes que pudieran difundir sus métodos. Cuando murió, el conocimiento murió con él. Otros comandantes que luego se enfrentaron a los mongoles tuvieron que redescubrir tácticas similares de forma independiente. Los mamelucos en Ain Jalut en 1260 usarían principios similares.
desmontando tropas para crear plataformas de tiro estables. Pero desarrollaron estos métodos mediante su propio análisis en lugar de aprender del ejemplo de Jalal ad-Din. La batalla de Parvan sigue siendo uno de los grandes interrogantes de la historia militar. ¿Qué habría pasado si Jalal ad-Din hubiera sobrevivido para entrenar a una generación de comandantes? ¿Qué habría pasado si sus tácticas se hubieran difundido antes de que Gengis Khan pudiera adaptarse? Pero quizás la ironía más brutal es que la mayor victoria de Jalal ad-Din también selló su destino. Si simplemente hubiera huido tras la caída del Imperio Corasmio, si hubiera aceptado el exilio en la India o Siria, podría haber vivido una larga vida como un príncipe refugiado honorable. En cambio, optó por resistir, logró lo imposible al derrotar a los mongoles, con ello, se aseguró de que Gengis Khan lo perseguiría sin descanso hasta su muerte. La victoria en Parvan convirtió a Jalal ad-Din en un objetivo ineludible. Gengis Khan no podía permitir que la derrota persistiera, no podía permitir que nadie creyera que los mongoles eran vencibles, porque todo el imperio mongol se basaba en el terror a la invencibilidad. Toda ciudad que resistiera, todo ejército que luchara, todo khan que se rebelara, todos se animaron con la idea de que la victoria mongola era inevitable. Jalal ad-Din había demostrado que no era inevitable, y para ello debía ser destruido por completo, su victoria borrada y olvidada, sus tácticas enterradas con él. Los arqueros de 9.000 metros que masacraron a los invencibles mongoles pasaron a la historia. Su increíble hazaña quedó eclipsada por la venganza que le siguió. Gengis Khan se aseguró de que la historia recordara no el triunfo de Jalal ad-Din, sino su huida desesperada y su muerte final.